Ahora sí, centrémonos concretamente en el tema de Céspedes en Corea. Céspedes, lo primero que tenemos que mencionar es que llega de manera secreta a Corea, perdón, a Corea o al entonces conocido como Reino de Choson. ¿Por qué llega de manera secreta? Pues bueno, porque efectivamente para este momento Toyotomi Hideyoshi, aunque no ha expulsado totalmente a los misioneros cristianos, a los jesuitas y a las otras órdenes, ya ha puesto grandes restricciones a su trabajo. Para empezar, en este momento está prohibida ya la prédica del cristianismo. Los sacerdotes pueden seguir atendiendo a los cristianos que ya están en Japón, pero no pueden convertir a nuevas personas. También ya se ha prohibido que los miembros de la casta samurái practiquen el cristianismo. Y el movimiento de los padres jesuitas también está bastante restringido. E incluso, como lo decía hace un momento, Céspedes también ya está en la lista de los posibles candidatos a ser expulsados del país dentro de todos los jesuitas que están en este momento. Entonces, por esto hay que aclarar que la llegada, el viaje de Céspedes a la península coreana es un viaje que totalmente se va a hacer encubierto, en secreto. ¿Por qué llega o de mano de quién llega? Llega de la mano justamente de uno de estos daimios que se habían convertido al cristianismo, aunque para este momento ya no podrían serlo de manera oficial, que tiene el nombre de Yukinaga Konishi, o también conocido como Agustín. Él es el daimyo de la región de Igo. No fue bautizado por Céspedes, pero se sabe que desde la época en la que Céspedes pasó por Osaka, tuvieron una muy buena relación. Él ya había visitado, incluso Céspedes ya había visitado los dominios de Konishi en algún momento. Entonces existía una relación previa. Entonces va a llegar bajo la protección de Konishi Yukinaga, pero totalmente oculto a Toyotomi Hideyoshi por las políticas que ya había implementado. ¿Sí? Que Konishi Yukinaga había sido un militar muy exitoso en la guerra en Corea, incluso él participa en la guerra en Corea desde el primer momento. Él es el responsable del primer desembarco en el puerto de Pusan. Después es el responsable de la captura de la propia capital de Choson, la ciudad de Hanyang, la actual Seúl. Y más adelante, en la primera retirada que hacen, él defendió Pyongyang, la actual capital de Corea del Norte. Entonces, es un militar bastante destacado durante estas campañas. Al momento que Céspedes llega a la península, Konishi ya lleva 4 años en el país, aunque ha regresado eventualmente a Japón, pero sus tropas ya están, digamos, muy cansadas, ya llevan mucho tiempo en un país extranjero, y además es interesante mencionar también que dentro de las mismas tropas de Konishi Yukinaga, el número de soldados cristianos es muy alto. Céspedes nos habla de que hay cerca de 2,000 cristianos en las filas de Konishi. ¿Para qué va? Oficialmente va a prestar auxilios espirituales a estos cristianos que están en medio de la guerra, en un país extranjero, y bueno, va a petición expresa de este daimyo. ¿Por qué? Lo que nos podríamos preguntar aquí es, ¿y por qué? ¿A quién le pidió Konishi Yukinaga el envío de un padre y por qué fue concretamente Céspedes? Se puede especular que es porque previamente ya lo conocía, aunque en realidad la petición de Konishi Yukinaga va al padre Pedro Gómez, que en ese momento es superior en Bungo, y a él es al que realmente le pide que envíe un sacerdote. Ahora, ¿por qué se envía Céspedes? Bueno, repito, puede ser porque ya está
el conocimiento previo entre Céspedes y Konishi, pero también es posible que tenga que ver algo con este evento que les había mencionado hace un momento, de una acusación en contra de Céspedes del involucramiento en el tráfico de niñas. Y aquí es donde me quiero detener un momento justamente para explicar y no dar necesariamente una mala imagen de lo que pudo haber pasado. ¿Qué ocurría? Sabemos que, bueno, por la tradición japonesa en aquel momento, ponía a las familias, le daba a las familias pobres la facultad de deshacerse de los hijos enfermos o cuando ya no los podían mantener, y lo más común es que los abandonaran frecuentemente junto a los ríos. Sabemos que, por ejemplo, los franciscanos se dedicaban a ir a estos lugares donde era frecuente el abandono de niños y los recogían, los llevaban a sus hospitales. Sin embargo, los jesuitas no tenían esta práctica. ¿Por qué no tenían esta práctica? Porque sabían que era algo muy mal visto ante las autoridades japonesas, entonces preferían mantenerse al margen. Hay posibilidades de pensar que este tráfico del que frecuentemente eran acusados los franciscanos sea lo que se refiere de Céspedes como traficante de niñas. Probablemente él lo que estaba haciendo era algo que la Compañía de Jesús no practicaba, que era recoger a estos niños abandonados o enfermos y llevarlos a hospitales obviamente para que después se convirtieran ellos al cristianismo. Entonces parece que esto llegó a oídos de algunas de las autoridades en Osaka, y la Compañía de Jesús lo que hizo para no verse tan involucrada en esto, puede ser que hayan mandado a Céspedes a un lugar alejado y dejar pasar un tanto esta mala relación con las autoridades. Esto es especulación, hay algunos autores que lo han mencionado, pero bueno, podría ser que por aquí viene esta acusación. Sí. Es que se metió un ruido, perdón. Ya sobre la estancia en Corea concretamente, bueno, sabemos que hay dos temas principales que le van a interesar a Céspedes en las cartas. El primero es la situación especial en la que estaban los propios soldados japoneses. Hay muy pocas referencias a coreanos. Frecuentemente Céspedes se está quejando de las condiciones de los soldados, que tienen poca alimentación, que pasan frío, que no tienen lugares apropiados donde descansar, y esto es una constante en sus cartas. Es decir, que aunque él llega con las fuerzas japonesas, considera que la guerra está siendo llevada de una manera desastrosa, que el verdadero responsable de la guerra, que es Toyotomi Hideyoshi, no está verdaderamente interesado en pelear de manera efectiva esta guerra, y que esto, bueno, finalmente está condenado a que la invasión vaya a ser un fracaso. Incluso Céspedes sí deja entrever la posibilidad de que esto sea un castigo para los daimios, para los señores cristianos. Otro de los temas que frecuentemente vamos a ver en las cartas de Céspedes es el tema de la negociación con China, justamente porque Konishi es uno de los principales responsables de esta negociación. Justamente en su carta, en la tercera carta desde Choson, que fecha el 7 de febrero de 1594, nos habla, además de reiterar el tema del sufrimiento de los soldados, nos vuelve a hablar de las propias negociaciones de paz que Yukinaga tiene con los chinos. Y bueno, aunque no es propiamente tema de esta presentación, pero bueno, Konishi Yukinaga estuvo jugando un tanto a los dos bandos, con tal de lograr una situación de paz. Mandaba información errónea de manera deliberada a Japón, a Toyotomi Hideyoshi,
diciéndole que los chinos estaban rindiendo un tanto para obtener unas mejores posiciones para él en el eventual momento del final de la guerra. Ya vamos con el tiempo limitado. Decía hace un momento que la interacción de Céspedes con los propios coreanos es mínima, con los únicos coreanos de los que se sabe que llegó a tener relación son con los prisioneros de guerra, que normalmente estaban sirviendo dentro del castillo en el que él estaba un tanto escondido, y aunque Céspedes no lo menciona, otras referencias hablan de que uno de los prisioneros coreanos con los que él llegó a tener mayor trato es un niño de 13 años que fue bautizado como Vicente. Vicente en algunos lugares se le llama Vicente Kwon o a veces Kwan, y que después, ya no con Céspedes, sino con en instalaciones de la compañía, será educado en Japón, y años después intentará entrar como misionero a Corea vía China. Finalmente, Vicente Kwon será mártir, pero en Japón, no en Corea. Entonces, bueno, se sabe que Vicente Kwon es uno de estos jóvenes con los que el padre Céspedes tuvo relación. Ahora, un tanto ya para ir cerrando, porque el tiempo se está acercando ya. Lo que nos deberíamos de preguntar es, ¿qué fue realmente Gregorio de Céspedes en Chozón? ¿Fue un misionero? ¿Fue un capellán? ¿O qué fue lo que fue a hacer propiamente Gregorio de Céspedes a Chozón? Primero, habría que cuestionarnos mucho el papel de Gregorio de Céspedes como capellán. Porque para empezar, si tomamos el concepto del capellán como alguien que es formalmente miembro de un ejército, Céspedes no es formalmente parte del ejército japonés. La propia autoridad japonesa lo desconoce, el propio Toyotomi Hideyoshi no lo reconoce como tal, no hay un nombramiento, y además su movilidad dentro del campo japonés es muy limitado, por no decir que prácticamente está oculto. Céspedes, de hecho, ya lo había dicho, está dentro de las personas que están en la mira de ser expulsados. Ya propiamente en Corea no sale más que en contadas ocasiones de la fortaleza de Konishi Yukinaga, y solamente se mueve en lugares donde hay soldados cristianos asignados. No llega solo, perdón, llega con Yukinaga a Chozón, pero no libremente camina por este territorio. Incluso otros daimios japoneses que también estaban en Chozón, en Corea, tampoco saben de la presencia de Céspedes, y al parecer cuando se empieza a correr el rumor de que Céspedes está en la fortaleza de Uncheon, en la fortaleza de Konishi, es cuando el propio Konishi decide retirarlo para meterse más adelante en un problema. Entonces, bueno, podríamos decir que en caso de que lo consideremos un capellán, podría ser más bien un capellán en términos personales, es decir, sería un capellán para Konishi Yukinaga y su gente y algunos otros daimios cristianos, pero no un capellán en el sentido oficial. Y además, aunque su lealtad podría estar con su señor, no está propiamente con Japón. Podría ser que su simpatía sí, pero no hay una lealtad expresa hacia las fuerzas con las que está llegando. Ahora, fue un misionero, también está un tanto en duda esta posición como misionero, porque su contacto con los coreanos sabemos que es prácticamente inexistente, incluso no solamente porque él no los busque, sino porque los propios coreanos huyen de la presencia de los japoneses. Sabemos que la política coreana era la de alejarse y destruir todo lo que hubiera en su camino para que los japoneses no pudieran aprovechar nada. Sería muy difícil que él se pudiera haber acercado a gente de Corea y predicar, salvo el caso concreto de los prisioneros de guerra,
Y también no lo vemos como misionero dentro del resto de las fuerzas japonesas. Más bien, lo que va a hacer es dar auxilio espiritual a un grupo muy limitado de personas. Y por último, algunos han mencionado a Céspedes como un agente político independiente, independiente de Japón. Yo también esto lo dudaría. En realidad, aunque él en este momento, bueno, él viene de los territorios de la monarquía, su contacto concretamente durante su estancia en Corea es mínimo. Y yo más bien lo que me atrevería a decir, un tanto ya para concluir, sería que lo que Céspedes va a hacer a Choson es a seguir con los planes de la Compañía de Jesús en el sentido de ir haciendo una exploración previa del territorio, por un lado, un territorio que posiblemente sería atractivo más adelante una vez que la guerra terminara, una primera etapa de exploración, porque, por ejemplo, en este caso, Céspedes sí hace una descripción geográfica de los lugares por los que viaja, pero quizás sobre todo el papel político de Céspedes en Choson está en la búsqueda de tener posiciones, no necesariamente él, sino más bien la compañía, tener posiciones importantes que los apoyen en un momento donde la situación se está complicando bastante, y tener el apoyo de algún daimyo poderoso, como es el caso concreto de Konishi Yukinaga, les podría ser de utilidad. Repito, ya para el momento en el que Céspedes va a Corea, ya la libre movilidad de los jesuitas que gozaron en años anteriores se ha visto muy limitada. Entonces, muy probablemente es una forma de hacerse fuertes con algunos señores importantes que después pudieran llegar a influir ante el gobierno central, ante el gobierno de Toyotomi Hideyoshi de Taiko-sama. Y bueno, en este sentido, pues bueno, es que podríamos quizá entender la razón por la que Gregorio de Céspedes viaja a la península coreana. Como les decía hace un momento, en realidad, salvo por este periodo de poco más de un año que Céspedes está en la península coreana, sus referencias son mínimas. Sabemos que no fue uno de los más destacados de la compañía en tierras japonesas, y bueno, ha pasado un tanto su nombre gracias a esta casi fortuita pasa por el reino de Choson. Y con esto, pues bueno, ya concluiría. Muchas gracias.